Hablemos de migración con Vanessa Chouinard. Vanessa, pues bienvenida. Hoy iniciamos un podcast que va a hablar acerca de la migración, la importancia de la migración. Tú eres una experta en este tema en América Latina, eres una de las figuras más reconocidas y sobre todo en un espacio o en un país como lo es Canadá. ¿Por qué para iniciar no le contamos a la gente tu historia? ¿Cómo es la historia de Vanessa? Pero tienes que recordarme cómo es tu apellido, cómo se pronuncia, por favor. Vanessa Chouinard. Vanessa Chouinard. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto, ya eres. Muy bien. Vanessa, pues bienvenida y hablemos primero que todo un poco de tu historia. ¿Quién es Vanessa Chouinard? Bueno, yo soy colombiana, nacida en Bogotá y yo llegué a Estados Unidos. Bueno, la historia empieza desde un sueño en familia, donde mis padres dijeron un día, creemos que queremos dar un mejor futuro para nuestras hijas, tenemos una misión y queremos irnos a otro país. Y llegamos inicialmente a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años, en el 2001, y ahí comienza ese camino migratorio que muchas veces yo le digo a mi gente o a los que me siguen y a los que han hablado conmigo, que fue algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque no hubo un plan, hubo más que todo como, bueno, tengo una visa de turismo, voy a llegar acá a Estados Unidos y allá miramos qué hacemos, literalmente fue el pensamiento. Entonces llegamos a Estados Unidos y pues resulta que pues miramos y miramos a ver qué hacemos, no funciona. Entonces llegan una serie de procesos migratorios que no se hacen correctamente, llegan cartas de deportación, y nosotros acoplándonos ya a el país, a la ciudad, estábamos en Miami y resulta que no nos podemos quedar. Entonces fue como el primer choque de decir, wow, no puedo estar acá, no es que no sea bienvenida, pero realmente no se hizo las cosas como debían ser y ahora tenemos que buscar otro horizonte. Dentro de esos horizontes que vimos, llegamos con la opción al país que es Canadá. Entonces otro cambio, es un dolor grandísimo ya haber dejado a Colombia, tu familia, todo eso, y ahora tienes que cambiar otra vez de mundo, otra vez de casa, otra vez de país y buscar otra vez esa estabilidad migratoria, por decirlo así. Así llegamos a Canadá en el 2004 y bueno, esta vez sí se utilizó un asesor legal, se hicieron las cosas bien y en más o menos unos 3-4 años después de llegar a Canadá ya teníamos una residencia permanente. Entonces, ¿qué puedo decir de mi proceso? Que ha sido algo un poco difícil emocionalmente, que no ha sido algo muy planeado y que por eso dolió un poco más de lo que debería haber dolido un proceso migratorio. Entonces, empezando por ahí, esa es como mi historia del por qué o cómo yo llegué a esta misión de vida de ser consultora en inmigración y representar muchas personas en estos sueños, pues porque yo misma estuve en el otro lugar, en el lugar donde estás sujeto a un consejo legal, sujeto a alguien más, para que te lleven por el camino correcto y para que llegues a tu misión y que no todo el mundo está ahí para ayudarte. Hay algunas personas que aunque sean certificados tal vez no dan ese consejo. Mira, mi abogado en Estados Unidos no enviaba los documentos cuando nosotros teníamos plazos límites, por decirlo así. Entonces puedes ver que hay personas que de pronto no te ayudan en esos procesos de una manera muy, por decirlo así, ética, ¿no? Entonces esa es un poco de mi historia. Vanessa, pero devolvámonos un poco. ¿Cómo es ese proceso cuando llegas a Estados Unidos? ¿Logras ingresar a Estados Unidos? ¿No logras ingresar en la parte de migración, en la parte de los policías de migración? Ahí te devuelven, te llevan al cuarto. ¿Cómo es la historia? O sea, ¿cómo es la historia? Sí, porque a la gente le llama la atención eso. Y lo bonito de tu historia es que tú no te vences y tú dices, no, yo venga y vuelvo, pero bueno, voy para Canadá. Llegas a Estados Unidos, ¿cómo es la historia allí en Estados Unidos? No, pues mira, llegamos como turistas, entonces en ese caso no hubo cuartico ni nada, sino que entramos. El problema es ya estando allí para regular tu proceso, tener un estatus legal más allá de un turismo o después de que se te vencen esos 6 meses de turismo. ¿Qué haces ahí? Ahí tienes que aplicar una residencia, aplicar algo más, que no puedes quedarte, o bueno, hay mucha gente que se queda indefinidamente ilegal, pero pues realmente no es un camino que yo les recomiendo.
Entonces es ahí donde empiezan los problemas, pero para entrar fue un proceso sin nada de problemas porque llegamos con los documentos que eran. Ok, y ingresas y entonces estando dentro de los Estados Unidos, ¿te deportan o cómo es el asunto? No fue propiamente la deportación que me sacan del país, porque nosotros lo que hicimos fue buscar una alternativa y salir para Canadá y hacer una salida voluntaria, pero nos llegaron 3 órdenes de deportación, ¿sí me hago entender? Entonces básicamente donde te dice, mira, te tienes que ir, ¿para dónde, cómo, cuándo? O decide usted o decido yo por usted. Entonces lo que hicimos como familia fue decir, bueno, nos vamos voluntariamente antes de que haya realmente una deportación en que ellos te cogen y te mandan en un avión y ellos mismos muchas veces lo pagan, o que te meten en campos o lugares de detención donde estás ahí por meses hasta que esperas un turno. Nosotros no llegamos hasta allá porque nosotros decidimos salir voluntariamente para Canadá. Vanessa, ¿por qué a la gente le gusta irse de sus países? O sea, bueno, en el caso de Colombia, yo me he dado cuenta y bueno, muchos nos gustaría irnos. Algunos pues dicen de forma legal, otros pues como sea, pero eso de, pero primero, ¿por qué nos gusta irnos de los países donde vivimos? ¿Por qué siempre que se habla de migración hacia los países del norte, Estados Unidos, o bien sea Canadá o Europa, España o bueno, alguno de los países europeos, ¿por qué la gente quiere irse? Mira, depende mucho de la persona en sí. O sea, generalmente podemos decir que la gente se quiere ir por buenas oportunidades, por mejores estabilidad económica, por idiomas, generalmente, ¿no? Pero yo digo que cada persona y cada familia es un propio mundo. Digamos, yo tengo familias que vienen y me dicen, mira, yo estoy muy bien en mi país, a mí me va muy bien, pero realmente lo que yo busco de pronto es una seguridad que no encuentro en mi país, entonces prefiero irme, ¿sí? Entonces yo creo que es diferente para todos, como hay los chicos jóvenes que se acaban de graduar y que dicen, mira, lo que yo quiero es una experiencia internacional, quiero ir a otro país, aprender otros idiomas, hacer otro tipo de cosas para mejorar mi carrera, mejorar mi perfil profesional. Entonces hay muchas razones por las cuales nos queremos ir o queremos cambiar de país. Y digo, bueno, ahorita estamos hablando de Latinoamérica, pero en general yo creo que en este momento hay una pandemia o una epidemia, como le diría yo, de migración, donde tú ves canadienses que se quieren ir a otros lugares, americanos a Europa, o bueno, todo el mundo se quiere ir a otro lado, y yo creo que viene a raíz de estar encerrados tanto tiempo con la pandemia y todo eso. Hay algo que está sucediendo en Medellín, por ejemplo, que se ha vuelto una de las 3 ciudades más turísticas de Colombia. Está Bogotá, Cartagena y Medellín. Son las ciudades que más visitan los extranjeros. Y ya es común encontrar, lo que tú dices, encontrar en el metro gringos, canadienses o franceses o, bueno, extranjeros. Es normal. Alemanes, italianos, es normal verlos allí. O sea, ya es común. Hacen parte ya del panorama. Del panorama, sí. ¿Por qué esa migración de ellos hacia acá? Por el dólar tan asequible para ellos, es decir, al cambio de un peso colombiano, ya estamos hablando de 5,000 pesos al día de hoy el cambio. La historia de Pablo Escobar, ¿qué es eso? ¿Les llama la atención? ¿En qué sentido? ¿Para que vengan para Colombia? Sí, ¿por qué tanto extranjero en Colombia? Y sobre todo en ciudades como, lo que te digo, Bogotá, Cartagena y Medellín. Yo creo que es como todo en la vida. A mí, digamos, mucha gente me dice, ¿por qué Ontario, la provincia de Canadá, es más popular que otras provincias? Bueno, porque fueron muchos, después vienen a su casa y cuentan, y entonces pasa la voz. Y hay mucha gente que ha viajado a Colombia que les gusta mucho, y Colombia tiene una muy buena reputación en el extranjero. Yo viviendo en Canadá te puedo decir que mucha gente dice, fui a Colombia, me gusta Colombia, entonces le dice al amigo, o me conocen, tú eres de Colombia, uy, me encanta tu país, yo voy todos los años, o yo fui esto, y la gente ya lo conoce como un destino turístico importante. No diría que esté ligado con lo que me hablas de Pablo Escobar. Obviamente que sí hay gente que quiere ir a ver, digamos, la hacienda Nápoles y todo ese tipo de cosas, pero generalmente estamos hablando de la cultura, de la gente, la comida que ellos quieren conocer. Vanessa, y tú que llevas trabajando tanto tiempo en este tema de la migración, ¿pasa lo mismo con los ecuatorianos, con los peruanos, con los bolivianos, con nuestros vecinos venezolanos que quieren irse de sus países, que quieren migrar a Estados Unidos o ya sea a Canadá? Claro que sí, yo creo que, mira, es muy popular en este momento. Perú es un país donde hemos visto una
incremento de interés para irse para Canadá, y no solamente para Canadá. Mucha gente me dice, esto es algo muy importante que yo veo y recalco mucho porque lo escucho muchas veces en consultas o con nuestros seguidores en Instagram o en diferentes plataformas, donde ellos no dicen me quiero ir a Canadá, sino que dicen me quiero ir de mi país, o sea, llame a donde sea, ¿cierto? Entonces el panorama es muy diferente. Entonces no me gusta cómo están las cosas en este momento en mi país, no me gusta eso, no me gusta lo otro, me quiero ir de, y le pones ahí fill in the blank, Colombia, Perú, Chile, lo que tú quieras. O la economía va bajando esto, o cambió el gobierno, pero como te digo, o sea, la gente puede encontrar 1000 razones por las cuales irse, pero la mayoría quieren irse en D y no para. Ok, muy bien. Y bueno, Vanessa, volvemos a tu historia entonces. Entonces llega la carta de migración de la migra de Estados Unidos y te dicen, bueno, entonces ustedes deben irse o se deben ir. ¿Por qué Canadá? ¿Estaba cerca donde estaban? ¿Qué les llamó la atención? ¿Y cómo logras entrar? Yo era muy chiquita, bueno, tampoco tan chiquita, pero chiquita suficiente que ni fue mi decisión, ni metí la cucharada. Y al contrario, lo que yo quería era quedarme en Estados Unidos, tenía ya establecida una vida, mis amigos, estaba muy, muy bien, me gustaba mucho mi vida allí. Entonces no fui parte de esa decisión, fue un proceso que gestionó mis padres, que gestionaron ellos dos, y que terminamos en Canadá en el 2004. Ahora, ¿cómo fue el proceso? Yo lo que recuerdo es que pasamos frontera, todo muy legal, el oficial de inmigración nos encontró frontera por Detroit con, ¿cómo se llama? En Canadá, esa ciudad es Detroit, creo que es con Windsor, si no recuerdo mal, y de ahí comenzamos un proceso migratorio ya internamente en Canadá. Entonces, ¿de por qué? Yo recuerdo que mis padres decían, primero Canadá, si no funciona en Canadá nos vamos para Australia a perseguir canguros, o sea, todo menos volver a Colombia. Yo escuchaba eso muy normal en mi casa, que era todo menos volver a Colombia, de aquí toca seguir hasta que ustedes puedan tener sus ciudadanías, sus residencias, lo que necesiten. ¿Cómo empieza ese interés ya estando en Canadá, ya logrando pues la nacionalización, papeles legales y todo esto? ¿Cómo empieza a Vanessa como por decir así, llamar la atención de decir, me voy a enfocar en este tema de la migración para aprenderlo y para ayudar a otras personas? ¿Cómo nace eso? Te puedo decir que eso fue el destino. Creo que es una misión, un propósito de vida, porque no hubo ni la mínima intención para mí, ni creciendo, ni viviendo ese proceso migratorio, de hacer esto profesionalmente. Al contrario, yo quería estar lo más lejos posible de todo lo que es migración, porque para mí fue muy duro. O sea, yo lloré muchísimo con todos estos procesos. Yo no quería saber nada de inmigración. Pero resulta que por ahí en el 2014-2015 yo comencé a trabajar con una compañía de inmigración, que fue unos abogados de inmigración, que fue una oportunidad que me salió, y yo dije, bueno, es en leyes, a mí me gustan, es lo que yo quería hacer, leyes, y yo dije, pues si es migración, resultó ser migración, no fue que yo lo busqué, pues vamos adelante y miremos a ver qué se puede hacer allí. Y estando allí fue que yo me di cuenta, mira, hay mucha gente que yo pudiera ayudar, que no tienen que sufrir todo lo que yo sufrí, y que yo pudiera evitar, digamos, tantas lágrimas que yo misma boté, ¿no? Entonces dije, me gusta, creo que puedo hacer algo diferente, y me interesé por esa rama de las leyes, ¿no? Pero como te digo, no fue algo muy consciente, no fue algo que yo haya decidido, no, eso fue como que el destino me trajo allí. Cuando ya estaba ahí dije, ok, creo que yo puedo hacer algo muy bonito. ¿Es fácil migrar a Canadá? ¿Es fácil llegar a ese país? Que es fácil, en la vida nada de lo que vale la pena es fácil, digo yo, siempre digo eso. Ahora, Canadá es un país que está muy abierto a muchas personas. Mira, tenemos cientos de vacantes de trabajo, tenemos cientos de vacantes, muchos 400,000 vacantes de residencias o más anuales, 400,000 o más vacantes para estudiantes internacionales o más, pero todo requiere de un perfil, de un esfuerzo. Tienes que, obviamente, primero mirar si vas a estudiar el inglés o el francés, pero tienes que hablar uno de los idiomas de Canadá. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, si es por estudio, digamos, demostrar solvencia, si es por trabajo,
demostrar experiencia laboral en lo que tú vas a querer trabajar allá y con una oferta laboral allí. Entonces depende del perfil y depende de la persona de cómo lo vamos a perfilar, por decirlo así, para aplicar a las diferentes cosas. No es imposible, requiere de trabajo. Ahora, fácil de que yo me levanto mañana, puedo aplicar y ya me lo dan. No, eso no es fácil ni en Colombia. Mira que buscar una residencia permanente en Colombia es difícil. Se demora 2 años, se demora, y eso es lo mínimo, ¿no? Y así estés casada con una colombiana o casada con un colombiano, es igual, es un proceso que toma tiempo y que tienes que demostrar. Mira, cuando tú quieres ser colombiano y eres casado con una colombiana, por ejemplo, y te lo digo porque lo hemos averiguado por mi esposo, tienes que vivir en Colombia 2 años y tienes que aprender castellano. Tienes que demostrar que tienes un nivel de idioma del español del castellano apto para que tengas una residencia colombiana. Entonces, si para Colombia lo vemos que tienen medidas, ahora si yo me voy a mirar lo mismo que quiero hacer, que es migrar en Canadá, pues obviamente van a tener sus propias medidas y sus propios criterios que tenemos que respetar y que tenemos que aplicar. Oye, qué interesante el tema que estás tocando, verlo de afuera hacia adentro en el caso de Colombia, porque muchos quieren irse, pero aquí no sabemos, por ejemplo, cuáles son las leyes o cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que un extranjero pueda hacerse ciudadano colombiano. Eso por lo que estás contando no es fácil. Yo recuerdo hace poco hablaba con un amigo canadiense que estaba buscando, pero tenía 5 días solamente de permanencia en Colombia y estaba buscando renovar su pasaporte, su visa mejor para seguir, y es casado con una colombiana además. Uh-huh. No es fácil, o sea, tampoco nada es completamente difícil, imposible, no, pero son procesos, y como es un proceso para ir a nuestro país, que es Colombia, pues también es un proceso para ir a Canadá y para cualquier país del mundo. Tienes que cumplir requisitos. Vanessa, cuando una persona es deportada, pierde totalmente las oportunidades de volver a ingresar legalmente, de hacer las cosas al derecho. ¿Es complejo? Ok, bueno, esas son 2 preguntas completamente distintas. Uno, que si se pierde la oportunidad de volver a su totalidad para siempre, no. Siempre hay algo que hacer y siempre hay algo como gestionar. Ahora, es muy complejo, depende de lo que tú primero depende por qué te deportaron. Porque si es por un proceso migratorio que no funcionó, pues puede que tú puedas demostrar que en tu país tú estás muy bien, tiene que haber pasado tiempo, demostrar solvencia, demostrar diferentes cosas, pero pues si no hiciste nada ilegal, las posibilidades de que te dejen entrar no son bajas, ¿sí? Ahora, si tú hiciste algo ilegal, si tienes en Estados Unidos se le llama DUI, es cuando tú manejas bajo la influencia de alcohol o drogas, ahí estamos hablando de algo completamente distinto, ahí puede que sea algo más delicado. Entonces depende mucho. Yo siempre digo, mi eslogan, por decirlo así, es que todo se puede si se hace bien y con paciencia. Hay procesos para todo. Si tienes una inadmisibilidad criminal, médica, hay procesos para todo, y para eso hay personas como nosotros, abogados de inmigración, consultores de inmigración, personas que son dedicadas a este tipo de cosas para que te ayuden a desenredar lo que tal vez ya se enredó. Y para responderte lo más puntual, yo viajo a Estados Unidos todo el tiempo. Las personas, por ejemplo, que estén interesadas en contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A dónde te pueden escribir? ¿A dónde te pueden llamar? Dicen, ay, vea, yo quiero hablar con Vanessa, yo quiero que ella me guíe, que ella conozca mi proceso, o yo no sé absolutamente nada, pero quiero que me explique. ¿A dónde se pueden comunicar? Claro que sí, miren, yo les digo que nosotros tenemos una red social en Instagram que le metemos muchísima información y ustedes pueden ir ahí, se llama gentium.canadá, getium.canadá, como también mi red social, la personal, que es Vanessa con ws.ceo.gentium, gentium, los 2 en Instagram. Repitámoslo de nuevo, por favor. Claro que sí, gentium.canadá, vanessa.ceo.gentium. Vanessa, este podcast va a estar dedicado a la migración, a todo lo que tiene que ver con documentos. Vamos a tener historias, vamos a tener gente que ha entrado como polizón, porque ya estaba averiguando, gente que ha entrado como polizón a los Estados Unidos, conocer esas aventuras, porque a la gente le gusta escucharlas, ¿no? Le gusta saber, oiga, ¿y cómo entró? Por ejemplo, hay un personaje que estoy buscando que ha entrado 3 o 2 veces por el hueco a los Estados Unidos.
Imagínate eso. Y tiene 2 hijos norteamericanos ya. Oye, y también, digamos, el otro día estaba en Miami hablando con un taxista y él me comentó cómo él llegó en ellos le dicen balsa, como un barquito que ellos crean por el mar, solo en el... Un cubano, ¿no? Un cubano. Eso fue una historia increíble. Claro que sí, me encantan todo ese tipo de historias porque muestra muchísima valentía. No es que yo les diga vayan y háganlo de esa manera, pero tampoco es un espacio para juzgar. Yo creo que todos tenemos nuestro camino de cómo hacer las cosas. Obviamente en mi punto profesional yo les digo hagan las cosas de una manera correcta, donde no tengan tantos riesgos, pero cuando las personas hacen ese tipo de cosas, yo no tengo más que admiración para ellos porque es un riesgo demasiado alto, son unos procesos muy difíciles, son experiencias demasiado extremas y se merecen todo el respeto del mundo. Vanessa, ¿hay alguna historia que tú en este momento, alguna anécdota que tú nos quieras compartir en cuanto a ese tema de la migración? ¿Hay algo así de pronto que tú digas, wow, increíble? ¿Y cómo logró esta persona llegar? ¿Cómo logró esta persona hacerse legal en Canadá? O una historia de esas, porque los oyentes, la gente que está a esta hora escuchando este podcast, seguramente dirán que tú debes tener muchas anécdotas y muchas historias para contar. Claro, mira, hay muchas más de ese tipo de historias en Estados Unidos, por lo que Canadá tiene reglas un poco más estrictas, pero te puedo decir de uno de mis clientes que llegó por la frontera de Canadá. Él venía de México con su familia, con sus 2 pequeños y con su esposa y sus 2 niños chiquitos, y tenían que pasar la frontera de manera irregular en Canadá para poder hacer una solicitud de refugio. Así es como funciona y por una ley migratoria que no vamos a explicar hoy a fondo, es como lo hacen la mayoría de las personas cuando quieren llegar a solicitar un refugio en Canadá. Bueno, tuvo un proceso de casi 12 horas de proceso de, ¿cómo se llama?, de filtro allí en la frontera, y el oficial decidió decirles, no, mira, no pueden entrar, tienen que devolverse a Estados Unidos. Entonces los entregaron con sus hijos a la policía de Estados Unidos, que es el ICE, y pues imagínate ellos con miedo de que me van a deportar, de que ahora qué va a pasar, pues súper traumático, pero tuvieron una suerte genial, porque el oficial les dijo, mira, ustedes tienen visa vigente aquí en Estados Unidos, no han hecho nada malo, que intentaron pedir un refugio, pues no es nada malo para nosotros, así que los dejamos ir. Entonces los dejaron ir, esa noche pasaron la noche en un hotel, y al otro día ellos dijeron, no, o sea, es que nos vamos para Canadá, y volvieron a la frontera y dijeron, no, o sea, o me abren la puerta o me abren la puerta. Resulta y acontece que entraron, esto fue septiembre del 2021, y bueno, entraron a Canadá, hicieron todo el papeleo, y en septiembre, precisamente septiembre de 2022, que se fue hace poquito, hicimos la corte, yo los representé, y en plena corte les dijeron, bienvenidos a Canadá, tienen su residencia, aprobamos su caso. Así que es una anécdota que fue pues difícil para ellos vivir todo eso en esos 2 días, aparte de que ya venían con una historia de persecución, de miedos, de 10,000 cosas que estaban pasando en su país, y ahora pues tener que luchar para poder entrar y solicitar esa ayuda. Fue difícil, pero es un final feliz porque ahora ya fueron aceptados por el país. Bueno, y como esa historia, imaginamos que deben haber muchas más, ¿cierto? Muchísimas. Creo que, bueno, en inmigración todos la luchamos de una u otra forma. Yo creo que no es necesariamente que tengo que pasar una frontera para tener un caso en el que yo diga, wow, qué valentía, qué dedicación. Hay chicos que vienen, estudian, trabajan todo lo que pueden para ahorrar, para pagar sus estudios, para poder seguir en el país, para aplicar un permiso de trabajo y posteriormente una residencia. Hay personas que se van hasta Australia para aprender un idioma, poder calificar y llegar a Canadá. O que los dos trabajan día y noche en Australia para ahorrar más plata. O sea, hay historias de lo que yo he visto, miles de valentía, de dedicación, de perseverancia, que realmente me inspiran al día a día y inspiran a muchas otras personas también. Vanessa, ya vamos a terminar. Recordémosle a la gente este primer capítulo de nuestro podcast que es dedicado a la migración. Vanessa es experta en migración, vive en Canadá hace muchos años, es ciudadana canadiense y hoy se dedica ayudar a los demás, ayudar a la gente para que pueda ingresar de manera legal a Canadá.
Recordémosle a la gente las redes sociales, el contacto, donde contactan a Vanessa. Claro que sí, sería en gentium.canada en Instagram, vanessa.ceo.gentium en Instagram también, y nos pueden contactar también por teléfono, por WhatsApp, al +1 514 819 6636. Ay, repitamos el número telefónico, por favor, el WhatsApp. Claro que sí, +1 514 819 6636. Es un número de Montreal, así que el +1 es por Canadá. Vanessa, pues hemos llegado al final de este primer podcast. Muchas gracias por contarnos tu historia, por enseñarle a la gente y sobre todo mostrar que no es tan complejo cuando una persona como tú está al frente de un caso para migrar y que se puede hacer, llegar por ejemplo a un país como Canadá. Sí, encantada de estar aquí, estaremos en muchos más y hablaremos de muchos procesos migratorios para diferentes países. Creo que la idea de este podcast es que no sea solamente Canadá, sino que también vean las historias de diferentes países y las posibilidades de diferentes países. Vamos a hablar lo que te dije hace un momento, vamos a hablar de polizones, vamos a hablar de todo, toda esta historia que enmarca la migración porque va por muchas líneas, ¿cierto? Correcto, sí, es súper interesante. Vanessa, pues un abrazo muy grande, saludos por favor a saludar pues a la gente que nos sigue y nos vamos a encontrar en un próximo episodio porque hay mucha tela que cortar en cuanto a esto de la migración. Claro que sí, James, un placer y te veo pronto, y a los que nos siguen, bueno, compartan este podcast y los veremos pronto. Vanessa Chouinard, lo dije bien, ¿no? Chouinard. Sí, perfecto. Muy bien, ya aprendí. Es experta en migración. Este podcast es experto en migración y aquí vamos a estar con ustedes, amigos y amigas, en un próximo episodio. Les enviamos un abrazo y que la pasen muy bien. Hasta luego. Hablemos de migración con Vanessa Chouinard.